A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? José Luis Iturralde nuevamente acá en el programa Economía y Negocios. Un programa que nace con el concepto y con la idea y el fundamento de que el público entienda un poco más lo que es el emprendimiento, lo que es la empresa privada, lo que es la relación empresa privada-Estado, que siempre he dicho, el mejor socio que un Estado puede tener es un empresario honesto. Un empresario y una empresa que le permitan trabajar y dar trabajo. Eso le quita al Estado el peso del Estado, el peso de pagar burocracia, el peso de pagar costos, que los endosa al empresario que va a ser su mejor socio. Y es por ello, una de las industrias más importantes y que más genera en el país es la industria automotriz. Y para esto he invitado una persona a quien conozco y estimo mucho y admiro por su labor, tanto personal y como de su empresa, Ricardo Rosales, director ejecutivo para Kia Motors Ecuador. Una marca que está dando mucho que hablar a nivel mundial, una marca relativamente nueva en lo que es el top of mind de muchas personas que empezamos a ver esta marca tal vez hace unos 15, 20 años y que hoy por hoy la vemos en las autopistas de las grandes ciudades, en los grandes exposiciones de automotriz, en las grandes ferias, con los autos insignia, dando mucho de qué hablar. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Chocho, por la invitación. Un gusto estar aquí también con ustedes. Cuéntanos un poco primero tu cargo, qué tiempo estás trabajando en esta empresa y a qué se dedica. A ver, Kia Motors del Ecuador es una compañía que representa a la marca Kia Motors aquí en nuestro país. Yo estoy desde el año 2012 con la marca. Ha sido un periodo bastante interesante, sobre todo por lo que se ha podido hacer en el país y lo que la marca ha hecho a nivel mundial. Es increíble. Te decía cómo una marca en tan corto tiempo ocupa los primeros lugares de reconocimiento y de ventas en el mundo. Yo recuerdo, pues, hace unos 15, 20 años, uno se iba a los Estados Unidos, alquilaba vehículos y te daban las marcas clásicas, ¿no? Las conocías, Ford, Chevrolet, tal vez las japonesas conocidas, ¿no? Toyota, Nissan. Hoy pues ves los Kia maravillosos y claro, ya vamos a hablar de eso. Kia es una marca que en Ecuador todavía no ha traído toda su gama amplia, no ha jugado todas sus cartas por razones que vamos a hablar también de la normativa. Pero hoy en día estamos viendo vehículos de alta gama que la gente no sabía, nuestro público no sabía. Cuéntanos primero, ¿cómo empezaste? Cuando tú empezaste, ¿en qué niveles estaba Kia en el market share del Ecuador? A ver, empezamos un poquito más de atrás. ¿Cómo estaba Kia en el mundo? ¿Cómo estaba Kia en el mundo? Y si me permites, quisiera hacer una analogía para entender qué es lo que pasa con Kia. Recordemos que Corea es un país que surge un poco después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de las Tres Coreas. Un país que estaba destruido. Un país que estaba en ruinas, que no tenía una industria. No tenía nada. De hecho, yo he podido ver fotos que la gente en Seúl la guarda con mucho... Digamos que es una mezcla de dolor y también de motivación a la vez, cómo quedó el país después de la guerra. Tú ves zonas en Seúl, el famoso Gangnam, que es un barrio exclusivo de Seúl. Tú veías, era un arrabal, casas de carrizo destruidas, huellas de bombardeos, destruido totalmente. Luego viene este proceso de renovación del país, donde obviamente hay influencia de las grandes potencias occidentales. Hay una inversión importante de recursos. ¿Inversión local? Inversión de extranjeros en Corea. Y siendo los dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, bastante similares en su inicio, Corea del Sur empieza a desarrollar una nueva generación de gente que estaba totalmente conectada en el cambio del país. Y generan una cultura de trabajo y de compromiso a su nación que realmente ha sido, considero yo, el secreto del cambio rápido que tuvo Corea.
Vienen los años 60, 70, ellos empiezan a tener una generación de gente que venía después de la guerra y empieza a trabajar muy duro. Pero esa siguiente generación de los 70s, 80s sale a estudiar afuera, va a estudiar a Europa, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Empiezan a abrirse al mundo y empiezan a desarrollar industrias propias. Regresan a Corea. Regresan y empiezan a tomar pequeños emprendimientos. Y aparece una marca pequeña, Kia, que inicialmente fabricaba, curiosamente, ollas, bicicletas. Después de la guerra, aparece con un primer proyecto de hacer un vehículo y se hace una especie de triciclo, una camionetita que habrá Esto en los años 60. 60. Empieza a desarrollar esa tecnología, empiezan a vender vehículos. Luego Kia empieza a tomar tecnología de otras marcas y empieza a ensamblar productos en Corea, todavía el país en desarrollo. Bien, en los años 80 empiezan a tener sus primeros diseños propios, hay una crisis mundial bastante fuerte, Corea se ve duramente afectada, algunas compañías caen, años 90, Kia los propietarios de Kia venden la compañía a un grupo accionario importante, al más importante grupo de Corea, y viene una nueva generación, viene la generación de los 90 y empieza a desarrollar tecnología. Y toda esa gente que ya había ido a estudiar al exterior, que había regresado a Corea, vuelve a mandar una nueva generación, pero ya con un enfoque diferente. El primero era aprender, este era aprender, y se quedaron trabajando en esas compañías o en esos países donde pudieron desarrollar su aprendizaje. Regresan a Corea y empieza a partir del año 2000 el boom del desarrollo tecnológico. Recordemos, solamente para hacer una analogía, televisores. Los televisores... Totalmente. Eran japoneses. Japoneses, Eran totalmente. japoneses. Era una garantía, la marca japonesa. Sí, lo recordemos en la casa, todas las televisiones eran de una marca X de Japón. Y ahora ni se nos ocurre, ¿no? Son las marcas coreanas. Son las marcas coreanas, dos marcas líderes, de verdad. Y lo vemos, bueno, luego hablamos del tema mundial, porque Corea y sus marcas insignia, que son las 4, de cierta manera están liderando la publicidad de los grandes eventos mundiales. Claro, entonces viene este salto tecnológico, acompañado ya de desarrollos propios. O sea, ya no simplemente habían tomado tecnología de terceros, empiezan a convertirse en desarrolladores de tecnología. Y siendo un país muy pobre en recursos naturales, no hay grandes depósitos minerales, no hay petróleo, la producción agrícola es bastante somera, de hecho ni siquiera alcanza para cubrir la demanda nacional. Pero es un país pequeño también. Es un país pequeño. Y ellos empiezan a exportar tecnología, vehículos, televisores, luego aparece la telefonía celular, robótica, satélites. Pero no tenían el nivel de prestigio de las marcas japonesas o americanas, definitivamente. Entonces, comprar un vehículo Kia, en ese momento estabas comprando un experimento. O sea, no tenían esa fuerza de marca. Ya hablaremos del proceso. No, en absoluto, en absoluto. Pero luego vienen estos años, como te digo, esta generación de los años 2000, del 2000 al 2010, donde empiezan ellos ya a desarrollar su propia tecnología. Pero se acuerdan, y creo que es una lección de vida, cuando las cosas empiezan a complicar hay que volver a las básicas. Y ellos recuerdan, repite eso, cuando las cosas se complican en la vida hay que regresar a las básicas. Claro. Los gringos tienen... Back to basics. Back to basics es exactamente la palabra, y creo que es uno de los éxitos, uno de los secretos del éxito de cualquier organización. Ellos dicen, ok, hemos dado un salto y sentimos que empezamos a estancarnos, necesitamos dar un nuevo empuje. Y empiezan a traer a ejecutivos de alto nivel. En el caso de Kia se contrata a Peter Schreier, que era el diseñador de Audi. Por supuesto, el gran diseñador de Audi. Y aterriza en Corea y empieza a trasladar esos conocimientos. A la vez que la gente de Kia abre un centro, un R&D, un centro de investigación y desarrollo en Alemania, y empiezan a mezclar las dos culturas y empiezan a producir vehículos con un nuevo nivel de estándar, motores más pequeños pero con alta potencia, diseños totalmente europeizados. Y en el 2010, 2011, 2012 se relanza la marca con la línea Revolution, con un cambio notable. Coincide con tu llegada aquí a Coincide, no tenía nada que ver, pero coincidió. Y en este relanzamiento de la marca 2000-2011, ellos no solamente que empiezan a desarrollar know-how en la tecnología de los vehículos, sino que empiezan a hacer investigaciones de procesos de atención al cliente, procesos de servicio, procesos de manufactura, siempre buscando generar un valor agregado. En vez de convertirse en una marca que era lo usual o que uno se siente tentado en el negocio automotriz, de tirar los precios abajo, de tener un producto cada vez más económico,
Kia dice, no, vamos a ser más eficientes en nuestros procesos, pero esa diferencia, ese gap que va a generar en costos productivos más reducidos, vamos a trasladarlos en valor agregado. Entonces no vamos a hacer los motores más baratos, vamos a hacer los motores más eficientes. No vamos a hacer las suspensiones más económicas, vamos a hacer las más eficientes y más atractivas para el usuario. Y empiezan a trabajar también ya en experiencias del cliente con la marca. Es así, hoy por hoy, hablando del año 2018, ya con miras de entrar al año 2021 a un nuevo diseño, ya la estrategia de la marca ya no está exclusivamente en desarrollar productos adecuados para la demanda del cliente, sino en experiencias con el cliente. Experiencias, por ejemplo, ya estamos hablando de conducción autónoma, cosas que antes veíamos en las películas de Star Wars, sí, ahora ya son realidad. Estamos, yo te diría, la industria mundial próximamente estará dando ese salto. Cuéntanos un poco de aquí en el Ecuador. En tu experiencia, tú ingresaste en el año 2012. En el año 2012. ¿Qué volumen o en qué posición estaba Kia en la venta de vehículos en el Ecuador? En el año 2012 estábamos en el tercer o cuarto lugar. Ya. Muy ¿Qué tipo de vehículos? ¿Tenían los vehículos, el Río, los más pequeños? Pues tenían otros nombres en esa época. Fue un momento difícil porque teníamos la entrada de la gama nueva y todavía teníamos productos antiguos en la línea de ensamblaje. Entonces teníamos que hacer el match y tomar la decisión de hacer el salto. Con la mentalidad que en esa época existía en el mercado, que todavía no entrábamos en un esquema agresivo de cuotas, todavía teníamos cierta libertad. Acordémonos que las cuotas se fijan en el 2011, pero el 2012 todavía no terminaban de aterrizar. Y tenías un reto ahí, y el reto Aclaremos un poquito el tema de las cuotas. Son las cuotas que puso el gobierno para el ingreso de vehículos. Correcto. ¿No es cierto? Acordémonos que desde 2009 empezaron ya a aparecer algunas medidas restrictivas. Claro, hay que explicar esto a nuestro público. El gobierno anterior puso un límite de importación a ciertas empresas en base al volumen que importaba el año anterior. En realidad fue en base al 2010. Se hizo un cálculo que la verdad, me disculpen las ausencias, nunca terminé de entender cómo se lo hizo. No fue para nada bueno para nosotros. Para que tengas una idea, Chocho, teníamos un cupo de 3.500 unidades para vender. Eso para Ecuador es nada. Nada. Teníamos nuestra planta de ensamblaje, que como te digo, venía con una línea antigua. Y para colmo de males, en el 2013 empieza a haber una nueva normativa de seguridad. Digo, para colmo de males desde el punto de vista económico, pero creo que fue acertado desde el punto de vista del usuario. La normativa venía del INEN, Instituto de Normalización. Sí, es correcto, donde habían que sacar necesariamente algunos productos de línea de ensamblaje porque no cumplían. Y claro, la ecuación se nos puso más cuesta arriba. Teníamos problemas de inventario en algunos modelos. Teníamos una red de concesionarios que estaba dimensionada en esa época para vender 10.000, 11.000 unidades. Y tenían solo 3.500. 3.000. Claro. Y con otros problemas, pues porque la planta de ensamblaje nuestra estaba también seteada para producción en el exterior. Se cayó el mercado venezolano. Entonces, digamos que fue como la tormenta perfecta. Entonces, tomamos una decisión y dijimos, ok, o nos lamentamos o hacemos algo diferente. Mientras toda la industria venía jalando y seguía, pese al tema de restricción, seguía en este tema de los precios, nosotros dijimos, no, nosotros vamos a trabajar en el Kia 2016, hablábamos en esa época, porque pensábamos que íbamos a tener 4 años de incertidumbre y que probablemente a partir del 2016 íbamos a tener un salto. Dime una cosa, ¿tuvieron recortes de personal? No. Bueno, en la industria ecuatoriana se vio grandes recortes de personal. ¿Cómo pudieron balancear, cómo pudiste manejar ese no recorte de personal, que fue una cosa dura para muchas empresas? Porque empezamos a trabajar en el valor agregado de la gente. El cliente, no iba a cambiar su vehículo, iba a haber vendías menos vehículos. Vendíamos menos vehículos, pero vendíamos más cosas con los vehículos. Empezamos a vender servicio, empezamos a mejorar la atención en postventa, el retorno de postventa incrementó, hicimos una importante inversión en concesionarios, los pusimos a todo a un nivel estándar. Que puedo decirlo espectacular. Ahí estás por inaugurar el principal local, ahora conversamos de eso. Pero es increíble, me quedé impactado. Hace pocas semanas tuve el gusto de manejar el Kia Stinger, que es un auto de alta gama que ya llegó al Ecuador y se los recomiendo que vayan a dar una vuelta, ojalá pueden ir a los concesionarios. Con gusto. Y es entender cómo, claro, lo que estaba esperando la marca es que el gobierno pues libere estos cupos, estas restricciones y puedan traer la gama, porque de Kia se conocía apenas 4 o 5 modelos. Sí. Cuando tienen sus marcas insignia, que son definitivamente el Stinger, el Carnival, la Carnival está aquí algunos años ya, con un modelo renovado, o el Sorrento nuevo, que también te felicito, está espectacular. Ahorita en este momento,
usted está en una posición bastante privilegiada. Han logrado entrar en el market share del país en una posición. Estamos en el segundo lugar en el market total. Esto es increíble. Y ¿Con cuántos vehículos? El primer lugar como importadores. Recordando que tenemos una limitante como marca y es que no tenemos ni camiones de tonelaje medio ni grande, ni pickups. Que eso te recuerdo. Tiene razón, te quita el volumen, que es una gran. 30% del mercado, claro, ¿no? Totalmente. Es 30% del mercado, no es despreciable. Bueno, de todas maneras, la buena noticia no es un secreto. En el año 2020 estaremos ya introduciendo pickups. Entonces estaremos peleando activamente en ese segmento. Pero hay segmentos como el de SUVs, somos la marca con SUVs más vendidos en el país. En el segmento de sedans intermedios y sedans económicos, somos la marca más vendida en el país. Y eso es el reconocimiento que el cliente empieza a dar a todo lo que se ha hecho. Y se ve porque, bueno, estar en una posición tan privilegiada, en segundo lugar, en un corto lapso de tiempo, con una marca relativamente nueva, generacionalmente nueva, porque uno compra el vehículo que compró tu abuelo, tu papá, todo aquí es una marca de una generación corta, ¿no? Tal vez nuestros hijos ya nacen con esta, ya la conocen aquí. Sin embargo, analicemos. El parque automotor vendió el año pasado una cantidad de 120.000 autos, me parece. 120.000 aproximadamente, sí. Y usted está hablando que tú estás en segundo lugar, ¿con un porcentaje de cuánto? Llegamos al 16.5 el año pasado. Es altísimo. Es importante hacer una diferenciación entre lo que es Kia en el mundo y Kia en el Ecuador. Sé que ustedes obtuvieron un premio importante en Seúl como distribuidor a nivel mundial. Explícanos un poquito eso. A ver, volvamos al 2012. Cuando tomamos la decisión de crear valor, al interior de la compañía dijimos, ok, hay muchas cosas que ya la gente en Corea había desarrollado, entre esos temas de experiencia de cliente y business, muchos temas de redes que en esa época empezaba a tomar mucha fuerza. Claro. Y entonces nosotros dijimos, ok, no vamos a inventar el agua tibia, vamos a aprender de lo que la gente de Corea nos está enseñando. Lastimosamente, y no es solo un tema cultural latinoamericano, es un tema que ocurre en muchos países. Tenemos el tropicalismo. No, mi ciudad es diferente, solo funciona en Quito o solo funciona en Bogotá. Tienes razón. O la altura, o Guayaquil, la costa. Y nos peleamos, entonces hay gente que pasa investigando años y venimos nosotros, a veces es un problema de ego, creemos que sabemos más que la gente que está estudiando varios países. Correcto. Dijimos, no vamos a discutir con la marca, vamos a hacer lo que la marca nos dice. Entonces todos nuestros técnicos, todos nuestros ejecutivos, todos nuestros muchachos se pusieron a aprender del tema. Claro, pasan los años, viene 2012, 2013, 2014, y en el 2014, mejor dicho, en el 2012, Kia crea un grupo de distribuidores seleccionados que se llama el Zenith Club, que dependiendo del momento eran 10, 12 de las mejores operaciones, incluyendo sus subsidiarias. Recordemos que Kia tiene sus operaciones propias, claro. Como el caso, por ejemplo, de México, o distribuidores independientes. Corea es dueño del concesionario de México, por decirlo así. Entendamos cómo es el negocio. Tienes la fábrica, que es la propietaria de la marca, tienes el distribuidor, que puede ser una subsidiaria de Kia Motors o una compañía independiente. Correcto. Y él, a su vez, el distribuidor tiene concesionarios. El distribuidor es el responsable de hacer aterrizar todo lo que la marca está preparando, desarrollando en cada país. Es una responsabilidad nacional. El concesionario es quien da el frente al cliente. A la venta del vehículo, claro. Exactamente. Entonces, dentro de esta categoría están las 10, 12 operaciones más importantes para Corea. Y fuimos invitados, obviamente, en la primera edición. Fue en el 2013, éramos una operación incipiente, muy pequeña, con muchos problemas. 2015 fuimos ya invitados, estuvimos dentro de el Zenith Group. Y recuerdo cuando recibí la invitación, primero había recibido una llamada de un funcionario de Kia que está con base en Miami y me contó, yo pensé que era una broma. Porque claro, te pones en el claro, por el volumen de nuestro país, tal vez dices... Verás, para que tengas una idea, en el mejor de los casos, Ecuador llegará a vender 140.000 unidades, pero tú comparas con Perú, estábamos hablando de 180.000. Claro. Colombia, que está en un momento difícil para la industria automotriz, está en 260. Es un mercado que son otros volúmenes, totalmente. Chile, estás hablando de 350.000 unidades. Brasil, estamos hablando ya de millones. Venezuela es un mercado que está deprimido, obviamente, por el tema económico, pero es un mercado natural de 500.000 de unidades. Entonces, en el contexto regional, Ecuador como que no aparecía mucho como una operación de interés para Kia. Sin embargo, como veníamos implementando muchas de las cosas que la marca había venido desarrollando y habíamos empezado a cosechar muy buenos éxitos, empezamos a hacer desarrollo de negocios de flotas, empezamos a hacer un montón de cosas que no se podían, o mejor dicho, que la necesidad nos obligó en ese momento a empezar a desarrollar para poder tener un espacio en el mercado.
Y viene el 2015 y la gente de Kia nos invita y nos incluye en la lista de Zenith Club. Luego es cada 2 años, 2017 nos vuelven a incluir en el Zenith Club. Y en el 2018 hay una reunión mundial en Seúl, donde se escogen a las 5 mejores operaciones del mundo. Y yo, sorpresa, estuvimos ¡Qué maravilla! Ecuador. Bueno, pude ver un video que me emocioné mucho y te felicito. Quiero rescatar algo muy importante que acabaste de decir, y para mí es el ADN de este programa. En el año 2012-2013 tú tuviste la opción de asustarte mucho, bajar costos, bajar publicidad, desaparecer un poquito, que muchas empresas hacen eso, y bueno, de pronto pasar el temporal, pero te fuiste por el riesgo, porque también tenía un riesgo. Había un riesgo, sin duda. Porque estabas vendiendo menos vehículos y estabas manteniendo una operación alta, ¿no? Creaste nuevos concesionarios. Entonces, sí hubo un riesgo, y eso es lo que quisiera que tú un poco comentes y también des tu perfil, tu recomendación a estas personas que nos escuchan de esta parte, esta toma de decisión. Lo que pasa es que en los momentos más difíciles, alguna vez, no sé si debes haber escuchado esta frase, las grandes hazañas de la vida, los grandes resultados, las grandes batallas se definen en un segundo de decisión. Así es, claro que sí. Ese segundo de decisión es el que marca. Y claro, volvamos al 2012. No teníamos mucho que perder porque ya la situación estaba mal. El volumen que nos había puesto el Estado para importar era demasiado pequeño. Teníamos montada la red de concesionarios, sin embargo, era eficiente en su administración y no representaba un riesgo económico. Ya. La economía estaba dolarizada. Veíamos que pese a las políticas que había tomado el gobierno, que en su momento generaron salida de divisas, etcétera, etcétera, no había un riesgo real de salir de la dolarización. Eso para nosotros nos daba cierta tranquilidad. Eso fue fundamental, pienso, ¿no? Fundamental. Que nos mantuvo de cierta manera un poco más tranquilos, a pesar de la zozobra que generó todas estas medidas del régimen pasado. Y luego hicimos el escenario 2016, como te decía en esa época. ¿Qué veíamos en el 2016? Se levantaban las restricciones porque era insostenible, porque había una presión de la OMC bastante importante. Le dieron un año y luego un segundo año por el tema del terremoto, me parece que fue... Y luego venía el TLC con Europa, entonces era imposible mantener... No, con la presión de estos dos países que nos no era viable. Colombia y Perú con apertura comercial, el Ecuador estaba obligado de cierta forma a hacer eso. No era viable, entonces dijimos, ok, ¿qué va a pasar? Asumamos este escenario que el 1 de enero de 2016 se levantaron las restricciones. Si reducíamos las estructuras, tú sabes que es muy difícil volver luego a montar, por conseguir supuesto. Los concesionarios. O perder personal inclusive ya calificado, que conoce la marca, con toda la capacitación que tenía. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a hacer 3 cosas. La primera, hablamos de la infraestructura. Okay. Todos nuestros remanentes o nuestros excedentes de liquidez se invirtieron en nuevas infraestructuras. El peor escenario era que la cosa continúe, pero habías hecho una inversión en activos fijos, una inversión inmobiliaria que a largo plazo te iba a dar un retorno. Correcto. Entonces digamos que esa parte está blindada. La otra que a veces no se entiende muy bien, la parte del capital humano. Tú tenías que dar 2 mensajes. Uno, a la gente que había estado contigo, decir, mire, pese a que las cosas están mal, la compañía está aquí. Porque a largo plazo, cuando el mercado se abre, obviamente se calienta y empiezan a tratar de sacar tus recursos. Claro. Entonces, si no generabas esa lealtad en la gente, no ibas a salir nunca. Y lo otro, dijimos, ok, estos años, si bien la carga de trabajo, porque el volumen de unidades bajó, va a ser menor, ese tiempo disponible lo vamos a dedicar a trabajar en procesos, en automatización y aterrizar lo que la marca nos pedía. Eso es increíble, Ricardo. Sí me gustaría hacer una pausita para explicar un poco. Esto no es un tema publicitario, no es un publireportaje, por si acaso son invitados, esto es un programa abierto de economía y negocios. El servicio... La experiencia de servicio del personal, del usuario de un Kia es algo extraordinario, te quiero felicitar. Cuéntanos un poco porque es algo muy tecnificado, la gente puede desde su iPad entender si su carro está listo, en qué parte está el proceso, cuándo le van a entregar, que pienso que es un valor agregado, que el otro día había hablado con alguien sobre el Kia Stinger, que es un vehículo que lo recomiendo mirar, ¿no? La mentalidad de la gente dice, bueno, Kia es un vehículo hasta, digamos que un vehículo A a B, ¿no? ¿Cómo pasar al Stinger compitiendo con estas marcas alemanas poderosas? Mencionémoslas, tienes BMW, Mercedes, Audi, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, mi opinión, que sale del mismo cliente de Kia, el que creció con un Kia primero, un segundo Kia, con ese servicio tan bueno, tan óptimo, tan cercano que tienen, sale de ahí. Porque tú vas al concesionario a retirar tu vehículo y ves un Stinger ahí. Si has pasado un nivel de edad, de madurez, ya has crecido en la vida, como es el objetivo, ese es tu cliente más cercano. Correcto. Yo pienso que antes de que miren a la otra marca, de Kia van a salir los mismos propietarios de este vehículo. Es como yo lo veo.
Por la experiencia que tienen en concesionario, que realmente es espectacular y te quiero felicitar, porque es muy fácil vender un vehículo, pero no es fácil tenerlo contento al cliente cuando va a hacer el mantenimiento o el cambio de repuestos. Verás, ¿qué es lo que hicimos, Chocho? Primero, como te digo, capacitamos a la gente. Le dijimos, ok, viene esta nueva apertura. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ya habíamos hablado de que no va a ser nunca precios, ¿ok? Tiene que ser servicio. Entonces, ese servicio al cliente tenía que verse reducido en solucionar los dolores de cabeza que tiene el cliente. Entonces, lo que hicimos fue muy simple. Nos sentamos con los técnicos en los talleres, con los vendedores en las salas de ventas, a entender qué es lo que le molestaba al cliente. No quiero decir con esto que seamos perfectos. Es un proceso de mejora continua permanente, pero hemos ido mejorando. Entonces, antes de automatizar, lo que hicimos fue definir cuáles eran los procesos sensibles para el cliente, los perceptibles, los que el cliente veía y le agradaban, y sobre todo los que le desagradaban. Porque a veces uno puede tener una buena experiencia y a lo mejor no la repites porque estás acostumbrado a tener buenas experiencias. Pues la mala sí te acuerdas, y la mala hace mucho daño. Claro que sí. Ramiro, en conclusión, algo que me gustó mucho y que también lo asumo como una experiencia para mí por lo que te escucho, en estos momentos de crisis o de susto, que a veces un gobierno u otro lo puede generar, hay que tener pausa y no asustarse. Muchas empresas despiden personal, bajan presupuestos de publicidad, generan ese susto y ese susto es percibido por el consumidor. En el caso de Kia Motors de Ecuador, tuvieron una estrategia que les funcionó y es por eso que hemos invitado esta tarde a Ricardo, a quien le agradezco por su presencia y le felicito. Gracias. Deseo muchos éxitos, que sigan los éxitos y ojalá les vuelvan a mencionar desde Kia Motors Corea. A un rato me gustaría conocer Corea, es un país que no conozco y que me llama mucho la atención por todo lo que te he escuchado. Amigos, muchas gracias. ¿Un mensaje que quieras dar sobre la marca? ¿Alguna oferta que puedas dar de una promesa de la marca? Más que una promesa, siendo este un programa de economía y negocios, la gente en Ecuador es muy buena, Chocho, no nos olvidemos. El ejecutivo ecuatoriano es muy bien visto en el exterior y nacionalmente. Creo que nos falta creer un poquito más aquí. Increíble eso, y termino con lo que siempre he dicho, que el Estado, nuestros gobernantes, vean al empresario y a la empresa privada como su mejor aliado. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.